a nuestro entrevistado actual, que es el diputado nacional y secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. Sergio, ¿cómo estás? Acá Nicolantos con Roberto Caballero, Gaby Cerruti, Fer Sibeira y Carla... perdón, Gaby de Lelisi. Por favor. Fernando Sibeira. A todos en el estudio y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Disculpame. Estuvo ahí. Estuviste Sergio, ayer, ¿no? Ahí me pareció verte en la tribuna. ¿Cómo anda? Sí, estuve viéndolo al debate. Bueno, quedó claro y expuesto que hay una opción que es la misma sin matices que la de Juntos por el Cambio y la de Milei, es decir, piensan exactamente lo mismo. En materia de seguridad se pelean por ver quién tiene la mano más dura, en materia de ajuste se pelean por ver quién tiene la motosierra y quién tiene la tijerita, en materia económica se pelean por ver quién es más libre mercadista, y en materia laboral se pelean por ver quién le quita más derechos a los trabajadores. Así que hay una sola opción en el cual es una carrera alocada a ver quién le recorta más derechos a la sociedad, y del otro lado, bueno, estaba claramente Agustín, que es un compañero nuestro, que tiene una larga trayectoria, que tiene en su haber sido el presidente del bloque durante el gobierno de Cristina y creo que parte del de Néstor, y donde se sancionaron para los trabajadores casi 80 modificaciones de la ley de contrato de trabajo, todas favorables a los trabajadores, y él fue el presidente del bloque que las acompañó, impulsó y las hizo votar. Así que mucho para decir que no sea la objetividad de que de un lado estaban los que le dieron derecho a los trabajadores y del otro los que se los quieren recortar. No tengo mejor definición que esa para empezar. Bien, ¿y cómo viste a Rossi en el debate? ¿Cómo te pareció que el mensaje que tiene que llevar a la sociedad de Unión por la Patria en esta campaña estuvo bien representado? Sí, creo que sí. Agustín hizo hincapié en las políticas que está llevando este gobierno y aparte en una mirada de la política como instrumento para transformar la realidad. Del otro lado es la mirada de la política como destrucción de la política precisamente, es decir, hacen política destruyendo la política, y del otro lado encontramos un candidato que se hace cargo de la política y dice esto sirve para transformar la realidad, y lo expresa con hechos objetivos de gestión. La discusión que se dio en el Parlamento hace escasas 48 horas vinculada a la eliminación de ganancias, la que se va a dar con respecto al IVA en la canasta familiar, la que se está dando con el tema del programa de MIPYMES para que se puedan registrar un montón de trabajadores que no están registrados. Y bueno, del otro lado ya sabemos, el odio ancestral, y se pelean por ver quién elimina al kirchnerismo, quién destruye, quién dinamita. Las palabras que usan generan cierta violencia verbal, que si uno las traduce después, que en lugar de templanza para gobernar tienen esa exacerbación para gobernar, claramente es un gobierno que nadie quisiera tener, ¿no? En los últimos días el oficialismo claramente con estas medidas que vos mencionabas y algunas otras recuperó la centralidad de la agenda. ¿Cómo debe seguir, en tu opinión, la campaña? ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos para llegar de la mejor manera posible a octubre? Creo que a este ritmo de medidas, es decir, el gobierno tomó nota, y particularmente nuestro ministro de Economía, que a su vez es nuestro candidato, tomó nota de la elección de las PASO, donde claramente hubo un reclamo de la sociedad. Las PASO a veces no son lo que va a ser la elección general, las PASO siempre sirven como una alerta y un llamado de atención respecto a lo que estás haciendo si sos función de gobierno, respecto a lo que estás haciendo si sos oposición. Como gestión de gobierno claramente nos dieron un mensaje, y es que hay vastos sectores de la sociedad que nos estaban reclamando medidas. El gobierno las empezó a tomar rápidamente, eximiendo del IVA la canasta familiar, este tema del impuesto a las ganancias, este tema de acompañar a las pymes en un proceso de registración de trabajadores. Nos mandó un mensaje y el gobierno actuó en consecuencia. A la oposición también le mandó un mensaje, porque no lograron superar 30 y pico puntos de cuestión electoral, divididos, con un discurso inconexo entre la misma fuerza política, y también les mandó un mensaje porque si de verdad encontraba una esperanza y una expectativa en la oposición, no hubiera sido ese resultado electoral. Seguramente un segmento de la oposición hubiera sacado un amplísimo resultado electoral. Sergio, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal, Carla? Ayer me llamó la atención porque veía un tuit del diputado Fernando Iglesias replicando una foto del palco donde estaba Sergio Massa
casa con los dirigentes sindicales y en esa foto aparece Pablo Moyano haciendo fuck you. Y Fernando Iglesias relataba, no te quiero enamorar, pero ese fuck you es para mí, porque yo le hice la seña de las dos muñecas juntas, advirtiéndole que era lo que iba a pasar a futuro. Las dos muñecas juntas quiere decir que les va a poner las esposas y lo va a meter preso. ¿Qué te parece ese mensaje que cuenta felizmente y alegremente un diputado de la Nación dentro del Congreso de la Nación en plena sesión de la Cámara de Diputados para la dirigencia sindical, como mensaje también para los trabajadores, para los movimientos sociales? ¿Cuál es la opinión que tenés sobre eso? Bueno, ese diputado siempre tiene actitudes provocativas, interrumpe en las sesiones, agravia, es como que no tiene un control de lo que dice. Que haga ese tipo de gestos, la verdad que está muy alejado de lo que uno buscaría de un representante institucional en la Cámara y más adentro de la Cámara, ¿no? En segundo lugar, la verdad que él se ponga en el lugar de que va a poner preso a alguien, viene a demostrar una vez más que cuando fueron gobierno manejaron la justicia políticamente, porque para poner preso a alguien, que no creo que sea el caso de Pablo Moyano, porque no tiene por qué ir preso, porque no ha cometido delito alguno. El tema es que lo tiene que investigar la justicia y resolver la justicia. Ahora, si un diputado que pretende ser gobierno, su espacio político, está anunciando eso, lo que está diciendo claramente es que no hay independencia del Poder Judicial de ese espacio político, sino que a una parte de la sociedad judicial la maneja ese espacio político. Claramente lo vemos en las causas de perseguir opositores, es el espacio político que quiso crear una Gestapo antisindical, es el mismo espacio político que protege a los jueces que sancionan a Cristina Fernández de Kirchner y la proscriben. Nada nuevo en el horizonte viniendo de ese espacio político, nada nuevo en el horizonte proveniendo de un provocador profesional como es este diputado. Y te consulto sobre lo que va a ser la agenda parlamentaria antes de las elecciones. Se está trabajando mucho el proyecto de IVA para que la devolución sea ley. Me estaban comentando que probablemente haya una sesión la primera semana de octubre en diputados. Ahora Ganancias también pasa al Senado. ¿Cuáles son las informaciones que tenés sobre esos proyectos? ¿Te parece que Ganancias se convierte en ley? Y si te parece que IVA también puede correr la misma suerte. Sí, ayer estuvimos hablando con los integrantes del Senado y hoy mismo tratan ya el tema de ganancia en Comisión de Presupuestos de Hacienda. Esperemos que salga favorable y que vaya rápidamente como fue el trámite en diputados. Así los trabajadores tienen la tranquilidad que lo que hoy es un decreto por 3 meses va a ser una ley mejoradora del decreto como es la ley y que va a perdurar en el tiempo. Así que calculo que esa dinámica que se le imprimió se le dará en el Senado y esperemos que en un par de semanas ya sea ley, no tenga solo media sanción, sino que esté completada la sanción con el Senado. Respecto a lo de IVA, estamos presurosos porque resulta ser que parecía ser que el problema de la oposición era que era un beneficio para los trabajadores. Ahora hablaban de que era un impuesto progresivo que no había que eliminar y que en todo caso lo que hay que eliminar, porque las sociedades avanzadas del mundo, según su discurso, no gravan tanto el consumo como en la Argentina. Aquí tienen la hermosa posibilidad de ser coherente o una vez más haberle mentido a la gente, porque si vamos a tratar la eliminación del IVA, los productos de la canasta familiar para los que no tributan ganancias o los que tienen ingresos inferiores a 707.000 pesos, bueno, quiere decir que ahora se va a desgravar el consumo, pero ya sabemos cómo es como el tero. Cacarean en un lado y ponen el huevo en otro, así que habrán dicho como tantas veces una cosa y harán otra cuando entren al recinto. Igual creo que nadie puede oponerse a que se baje un impuesto al consumo como es el IVA, que es un impuesto regresivo, lamentablemente hay que decirlo así, porque paga sobre productos comestibles el mismo IVA alguien que tiene un sueldo o un jubilado o un sueldo inferior que quien es el CEO de una empresa. Así que a mí me parece bien el proyecto, lo voy a acompañar, esperemos que sean consecuentes con su discurso la oposición y acompañe el día que llegue a la Cámara. Sergio Caballero, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo andas, Rubén? Bien, ¿faltó algún tema
Ayer en el debate, ¿te hubiera gustado que apareciera o irrumpiera algún tema, sea debatido a fondo, o quedara alguien más o menos expuesto en función Faltaron de... respuestas. A mí me hubiera gustado que la responsable de la candidatura a vicepresidenta de La Libertad Avanza hubiera contestado que habló con Videla. Y me hubiera encantado que le preguntaran si Videla le dijo ¿dónde están los 30.000 desaparecidos? Esa era una pregunta directa para hacerle, ya que ella tuvo esas charlas íntimas con él para hacer el libro, según ella. Sería buenísimo, me imagino que si estás escribiendo un libro, vas a fondo, ¿no? Y si vas a fondo en el libro, esa pregunta natural que se te da cuando tenés a una persona responsable, un asesino criminal responsable de 30.000 compañeros desaparecidos, decirle, ¿dónde están los desaparecidos? Por más que le hubiera dicho que son menos, porque esa era la discusión absurda en la que nos querían meter. Bueno, los que fueran, según usted, ¿dónde están los desaparecidos? Esa es la pregunta, que supongo le habrá hecho y supongo le habrá contestado, y esa era la pregunta para hacerle. Cuando te sentaste con Videla, ¿te dijo dónde estaban los 30.000 desaparecidos? Sergio, te hago una última pregunta porque tengo entendido que hubo novedades recientemente en la paritaria de los bancarios. Estamos en la sala de al lado firmando el acuerdo salarial. Ahí va, es novedad de último momento. Contanos cuál fue el acuerdo que llegaron y cómo viene esa discusión. Uno de los gremios que ha logrado tener mejores resultados en ese sentido. Acabamos de cerrar, nosotros tenemos un acuerdo con las cámaras empresarias. Nuestro acuerdo es desde enero siempre a diciembre, en función de cómo está el tema inflacionario hemos ido reabriendo la paritaria. Hoy teníamos acuerdo hasta el mes de agosto, estábamos en un 70 y pico por 75%, la inflación llegó a 80,2, nos acaban de reconocer, ya teníamos un acuerdo que iba a haber una especie de cláusula compensatoria, estamos firmando un 5,2 que fue lo que nos faltó en agosto, retroactivo a agosto, más un 16,5 para septiembre, todo con relación al salario diciembre de 2022, que cuando finalizó nuestro acuerdo, con lo cual estamos totalizando un 97% a septiembre y con una cláusula que acabamos de poner que para el supuesto de que la inflación supere ese importe vamos a tener la adecuación a lo que haya sido la inflación. Eso nos deja con un salario inicial entre salario básico 456.000, el salario mínimo garantizado 456.164 más participación en las ganancias 16.483, nos deja un inicial en 472.647 y estamos firmando un bono del día del bancario que arranca en 406.000 pesos. Bien, impresionante, la verdad. Debería haber más gremios como el de ustedes. Bueno, muchas gracias. Ahora tengo que firmar el acta nada más. Bien. Vamos nosotros, vamos. Sí, sí. ¿Nos podemos afiliar? Cuando quieran, siempre son bien recibidos. Te dejamos entonces que vayas ahí a poner el gancho, Sergio. Como siempre, gracias por atendernos y para charlar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.